Buenas tardes, mi nombre es Ana Cecilia Núñez, yo soy bióloga y actualmente estoy trabajando como asistente en el área de herpetofauna, ¿no? El día de hoy voy a entrevistar a la doctora en ciencias Regina Gabriela Medina, que ella se ha especializado en estudios de patrones geográficos y de biodiversidad y filogenética funcional. Y actualmente se encuentra como investigadora postdoctoral en el Instituto de Biodiversidad Neotropical. Hola Regina, ¿cómo estás? Primero Hola, agradecerte por el tiempo y bueno, cuéntanos así acerca de tu trayecto en desde que iniciaste la universidad, cómo decidiste tú estudiar biología primeramente y luego especializarte en Anuros. He leído que tienes muchos trabajos en cuanto a lo que es Anuros, en cuanto a función, en su diversidad, ¿no? bien. Sí, muchas gracias Cecilia por la entrevista. Eh, Te comento, yo sí soy acá de Argentina, de Tucumán, una provincia en el noroeste de Argentina. Este, Estudié la licenciatura en la Universidad Nacional de Tucumán. Y aquí, bueno, me gradué de licenciada en Ciencias Biológicas. Eh, el gusto, digamos, por la naturaleza, siempre, digamos, había sido como una inquietud en mí, la curiosidad, aunque tempranamente no tenía por ahí en claro eh, lo que era una carrera de investigación o lo que era, implicaba ser científico o biólogo, pero había tenido siempre la curiosidad y sí, por supuesto, me gustaba la biología. em, y esto, ¿no? De la exploración, el disfrute también de la naturaleza y, y el valor de la misma. Cerca ya aquí elegimos, optamos para la universidad luego de la educación media, terminando la educación media, no tenía definido, la realidad es esa y sí, estaba en una escuela en la orientación que tenía era de ciencias biológicas, así que tenía mucho contenido de tanto de biología como de matemática, física, química. O sea, sí tenía una orientación previa, pero aún, como te digo, no sabía muy bien en qué campo profesional podía como desarrollar estas inquietudes. Y bueno, pues buscando charlando también con mi familia y haciendo como un recorrido por las universidades, vine para acá, para la facultad, me explicaron, bueno, lo que era el plan de estudios y entonces pues inmediatamente supe que era lo que yo había estado buscando, pero que no tenía como un nombre, ¿no? Como carrera de licenciatura en ciencias biológicas. Así que bueno, así fue que yo inicié. Y bueno, como me empiezo digamos, a ir por el tema más bien herpetológico, en particular de los anfibios, también me pasó similar en esa búsqueda de no saber cómo por dónde encaminar la tesina de grado. Aquí para graduarnos nos piden una tesina, un trabajo final, que puede tener distintas formas. En ese momento opté por una tesina, que es como un proyecto de investigación y en el mismo espacio físico, y, o sea, no, bueno, en la misma manzana, digamos, donde funciona la facultad, la universidad, está lo que es donde muchos, o la gran mayoría, iniciamos nuestros caminos de investigador, porque se encuentra lo que es un instituto de investigación, que es el Instituto Lillo, ¿sí? Em, y allí hay muchos investigadores de distintas áreas, ¿sí? Y uno de los pisos, digamos, que es el segundo piso, que es donde se desarrolla la herpetología, eh, es como, digamos, tiene una gran historia. Entonces, bueno, un poco charlando con algunos profesores, cuando tenía que definir, ¿no? Qué hacer, qué no hacer, a mí me gustaba un poco más la parte de la ecología o de los métodos. Eh, en una cuestión así como también de búsqueda, me recomiendan determinadas investigadoras, no sé, en el curso de ahora, en el curso de posgrado, estuvo la doctora Ponza, entonces, bueno.
me apersoné, le planteé un poco mis inquietudes, charlamos y ella en ese momento tenía, bueno, disponibilidad para dirigir a alguien. Entonces allí fueron mis primeros pasos. Primero fue como una pasantía, luego desarrollé la tesina de grado, y posteriormente también hice el doctorado, ¿no? Junto a ella y junto a un profesor ecólogo que es el doctor Ezequiel Arauz, también de acá de la Universidad de Tucumán, pero de otro laboratorio. Entonces allí un poco combinamos esto, ¿no? Lo que son el conocimiento de la sistemática, de la biología, de las especies, que, bueno, Laura es muy fuerte en ese campo, con una parte más bien ecológica, geográfica, a mí me gustaban los métodos, bueno, los mapas, sé que a mucha gente como que le pasa lo mismo, ¿no? Que ve por ahí esta cuestión más bien biogeográfica y les gustan las herramientas. Eh, entonces, como que empecé por ahí pensando en eso y definimos la tesis para hacer la tesis de doctorado, definimos el proyecto y en ese momento, bueno, decidimos trabajar con un grupo, un género de ranas, ¿sí? De género Leptodáctilo, que son unas ranas bueno, algunas de esas especies son muy comunes, son muy abundantes, sé que hay mucha información de los registros geográficos, otras no tanto, y tienen una distribución en todo el neotrópico. Entonces allí, bueno, nos pusimos a estudiar los patrones de distribución, aparte más bien de cuáles son los factores que determinan, factores ecológicos, ambientales, que determinan estas distribuciones. Y también nos interesaba ver, por ejemplo, si desde una perspectiva de nicho ecológico, si ese nicho era conservado o no, ya que estábamos trabajando dentro de un género o sea, con un fuerte componente filogenético. Así que así empecé con la tesis, de allí, bueno, salieron varios artículos que un poco le mostraba yo en las clases, en la clase que les di, y bueno, a partir de allí, bueno, surgen muchas preguntas, eh, así que bueno, desarrollé el postdoctorado, el más reciente fue también atacando una cuestión de añadiendo nuevas capas de diversidad, de biodiversidad, siempre desde una perspectiva geográfica, ¿no? Viendo cómo esos patrones de biodiversidad se representan en la superficie. Y en este caso incorporamos la dimensión de, por ejemplo, diversidad funcional. Este, así que en eso hemos venido trabajando mucho, también dentro de lo que son las características de las especies, como tratan de hacer esa relación, ¿no? Características de la biología, de las características de las historias de vida o de la morfología, con el componente más bien ecológico, ¿no? Viendo si hay o no alguna relación o si es que encuentro algún patrones que relacionen eh, eh, las variables del ambiente, ¿no? Con algunas de estas características que son propias de las especies. Entonces, también estuve trabajando mucho con, por ejemplo, con el tamaño corporal, ¿no? Y la relación con las variables del ambiente, dimorfismo sexual, bien. Y luego, otro gran campo que a mí me ha interesado mucho relacionado a los patrones de biodiversidad en el espacio geográfico, es ver cómo esto puede tener una potencial aplicación para el diseño o el establecimiento de las áreas protegidas, ¿sí? Ese es como el fin último, pero en el medio a mí me interesa dilucidar esto, ¿no? Cómo esa biodiversidad se distribuye en la Tierra, si las áreas protegidas actuales son eficientes o efectivas o no, o qué va a pasar en un contexto de cambio climático, ¿no? Si esas áreas protegidas son suficientes, si van a ser óptimas hacia el futuro o no. Entonces, ir tratando de desentrañar eh, eso, ¿no? El comportamiento de la biota y su conservación, ¿sí? Entonces, un poco en eso estoy como abocada desde los inicios, ¿no? de mi carrera en la investigación. Es bastante interesante tu trabajo. Veo que has hecho trabajos bastante amplios, hablando incluso de diversidad genética, biodiversidad, funcional. Pero no conozco mucho sobre el tema, pero ¿tienen algo de relación? ¿Es similar o cómo podrías describir ambas?
la diversidad funcional, Ujú. o sea, lo que estamos tratando de hacer es determinar algunas características que representen esa diversidad funcional y cómo eso está representado en el espacio, o sea, mapearlo, básicamente, cómo está representado eso en el espacio geográfico. Entonces, la idea es encontrar algunas áreas, por ejemplo, que tengan una diversidad funcional más alta que otras, ¿no? Y eso tiene que ver en sí con la identidad de las especies, lógicamente, con el componente filogenético importante, pero también tiene que ver con las propiedades que son más bien como o sí, las características de las historias de vida de las especies, que no siempre tiene un componente filogenético. O sea, no, a veces no la asociación entre la filogenia y las características de los comportamientos, de los tamaños corporales o de la forma de locomoción, ¿no? No siempre tiene un componente filogenético. No siempre la asociación es lineal, sino solamente veríamos, por ejemplo, identidad taxonómica o diversidad filogenética. Entonces, esa es otra gran pregunta, ¿no? Si esos patrones coinciden o no, ¿no? Entonces, dependiendo de las áreas que uno tome, de las especies que uno esté considerando, a veces se da esa coincidencia o no, ¿no? Entre lo que es filogenia, o sea, son preguntas, eh, son cuestiones como aún que se están explorando y sacando muchos trabajos al respecto, ¿no? Sería como la parte de investigar cómo estos patrones se uno los encuentra en la Tierra y ver la manera más óptima de, por ejemplo, conservarlos, si pensamos en términos de áreas de conservación, ¿no? Eh, entonces, es un poco eso, ir desentrañando distintas dimensiones de la biodiversidad, ¿no? Particularmente para diversidad funcional, dependiendo del grupo y de cuánto se sabe de esas especies, uno podría considerar un montón de características, ¿no? El problema acá es tener, para la gran mayoría de las especies que estamos considerando, la información. A veces parece simple, pero hay muchas de las especies, o que son especies muy restringidas, o que tenemos pocos registros, y que a su vez no se sabe mucho de la biología, ¿no? De la reproducción. Sabemos que los anfibios tienen una gran diversidad de modos reproductivos, es algo que se sigue estudiando actualmente, no es un tema cerrado para nada. Entonces, de hecho, se está explorando continuamente, ¿no? Sobre las características funcionales de las especies. Entonces, eh, hay que definir cuáles van a ser las características, cuáles van a ser los criterios que vamos a considerar para decir, bueno, qué es lo que me va a definir a mí esa diversidad funcional. O sea, esa diversidad funcional, ¿cómo la voy a medir, no? Puede ser en términos de tamaño, en términos de modo reproductivo, podría incorporar alguna variable de canto, patrones de actividad diaria, como se ha incorporado, o ver cómo son la parte de las larvas, ¿no? Los premios ecológicos de las larvas. Entonces, incluso uno podría estar jugando con eso y definiendo eh, distintos criterios de diversidad funcional para el mismo set de especies. Entonces, todo eso son las preguntas, cuando digo, válidas, que por ahí merecen la pena poder eh, hacérselas, desarrollar la investigación, tratar de responderlas para poder en algún momento incorporar esa información para, no sé, por ejemplo, una priorización de áreas, ¿no? Pero es eso un poco. Claro, es bastante, como te decía, es bastante interesante y como dices, no se puede conservar algo que no conocemos y aún hay muchas de las especies que nos falta estudiar, al menos acá en Perú es un poco más complicado por el acceso a zonas, ¿no? Para poderlas estudiar. Y actualmente, ¿tienes alguna idea o estás trabajando en alguna nueva idea en cuanto a algún trabajo o sigues? Sí, particularmente yo actualmente estoy haciendo como enfocada en en tres trabajos, digamos, vamos a ir a lo pragmático. Uno tiene que ver particularmente con esto que hablamos, con diversidad funcional en anfibios de yungas, eh, cambio climático, ¿bien? O sea, viendo cómo esa
diversidad funcional variaría en un contexto de cambio climático, ¿no? Entonces, para eso utilizamos mapas de distribuciones de especies basados en los modelos de nicho ecológico eh, y las proyecciones de clima en condiciones actuales y las proyecciones a futuro, ¿no? Entonces, partimos de distribuciones de especies más otras capas que son la de diversidad funcional, por ejemplo, y hacemos ahí como un match entre geografía, diversidad funcional, y vemos cómo eso se ve en la geografía, o sea, en los mapas, ¿no? Y en base a eso, y vemos qué pasa en distintos momentos, ¿no? Presente y en escenarios futuros. Ese es uno de los grandes trabajos en los que estoy ahora inmersa. Otro trabajo, particularmente, estoy estudiando, ¿sí? Lo que es la variabilidad intra e interespecífica en un género particular de ranas, que es el género Pleurodema. Entonces queríamos ver qué pasaba si, con el tamaño corporal, si hay una variabilidad entre interna, ¿no? O sea, distintas poblaciones y ver cómo eso se relaciona o no con las variables de clima. Y después entre las especies. Quizás hay algún patrón dentro del género, ¿no? Es un género que está distribuido bueno, hay una gran distribución cercana a los Andes, hacia el este de los Andes. Entonces tiene y hasta el sur de Argentina. Entonces, es bastante interesante ver si ahí hay un efecto, ¿no? Claro, a niveles de latitudinales mayores, ¿no? En personas más frías, ¿no? Si el tamaño corporal es mayor, menor, estas preguntas clásicas que se vienen haciendo. Eh, y qué pasa, o sea, como te digo, entre las especies y intraespecíficamente, ya que contamos con varios datos, ¿no? Entonces, esa es otra de las preguntas que estamos trabajando. Y en otro trabajo, que yo a veces estoy colaborando con otros colegas. eh, Ahora estoy terminando ya en las últimas fases un trabajo en el que hemos determinado áreas, un mapa de riesgo para una especie de ave en peligro de extinción. Entonces, también, teniendo en cuenta cambio climático, teniendo en cuenta, en este caso en particular, nos interesó ver cómo era la amenaza de hibridizar con otra especie. Entonces, para eso modelamos con la otra especie y vimos en dónde se tocaban las áreas, ¿no? De las distribuciones geográficas y cómo esas áreas iban variando también a futuro. Entonces, incorporamos esa dimensión de amenaza, ¿no? Que sería la amenaza de hibridación, otra amenaza la del cambio climático, también utilizamos eh, otras como amenazas de antropización, utilizando una capa de huella humana. Entonces tratamos de sintetizar toda esa información en un mapa donde podamos ver el nivel de riesgo que tiene la distribución para esa especie de ave, ¿no? Entonces, lo pudimos mapear, se quedó muy bien, entonces estamos trabajando ya en la parte de final para que salga publicado. Así que un poco en eso estoy en este momento. Eh, sí, y a futuro tengo la idea de poder bajar un poco la escala, trabajar más bien a laboratorio y a campo por supuesto, con menos especies y ver sí, los niveles, tratar de medir las tolerancias a la temperatura, ¿no? Tanto las temperaturas críticas, máximas y mínimas para una especie de rana, porque lo que me interesa es tratar de ver o complementar, ¿no? La dimensión de nicho ecológico, ¿no? Pero a nivel fisiológico, porque hasta ahora estábamos haciendo como una medición indirecta del nicho de las especies, teniendo en cuenta eh, los máximos y mínimos de variables ambientales en lo que la especie se distribuye, ¿sí? Que es una medición válida, pero es indirecta, ¿no? No es la fisiológica. Por ahí las especies pueden tener fisiológicamente unos umbrales de tolerancia mayor a los que se encuentran en la geografía donde ya están actualmente. Entonces, un poco es ver eso, ¿no? ¿Qué pasa con lo que es lo que ellos tienen disponible geográficamente y
sus niveles de tolerancia, ¿no? Si están, eh, puede haber distintas hipótesis, ¿no? Que están muy bien o que tienen un rango de tolerancia mucho mayor, entonces simplemente no lo pueden explotar eh, a ese rango de tolerancia, pues, porque están restringidas geográficamente, ¿no? Entonces, puede ser esa una opción, puede ser que sea menor y que estén al límite de sus niveles de tolerancia. Entonces, un poco nos interesa también entender eso, ¿no? ¿Qué pasa a nivel fisiológico? ¿Qué pasa con la disponibilidad del ambiente, que es a donde ellas tienen acceso? Pues históricamente o pues ecológicamente a veces están limitadas ciertas áreas, ¿no? Tampoco son especies que puedan migrar grandes distancias, entonces habría que ver eso, ¿no? Y como ver qué pasa ahí con la cuestión eh, eh, fisiológica y lo que está disponible ambientalmente. Entonces, ese es un proyecto más a largo plazo. eh, sí, tiene que ver con mi proyecto como investigadora, así que pues todavía no incursioné en esa área, pero es lo que me gustaría hacer más a futuro. Claro, sí es, alguna vez me acuerdo haber leído acerca de que las especies de anuros en general, son termosensibles, ¿verdad? A medida que aumenta la temperatura de su ambiente, de su hábitat, ellos se ven afectados. No sé si es más o menos algo así. Sí, bueno, son organismos que son ectotérmicos, en general se regulan con la temperatura del ambiente, eh, pero a veces, bueno, incluso pueden soportar más o menos, o sea, puede tener mayor nivel de tolerancia o menor. Entonces hay ciertos estudios que son, bueno, un poco cruentos, pero bueno, se va viendo ese nivel de tolerancia y en general, digamos, se sabe, ¿no? Que tanto las especies eh, ectotérmicas tienen un nivel de sensibilidad importante a lo que son las variaciones del ambiente, ¿no? Más aún si son especies que no pueden migrar grandes distancias o moverse, ¿no? Hacia donde están sus ambientes más óptimos. Entonces, bueno, un poco es desandar y entender esas preguntas, ¿no? Sí, esas inquietudes. Muchas gracias, Regina, por todo. Ah, La vos. entrevista está muy interesante. De verdad que hay muchos temas que aún faltan por conocer y es un gusto haberte conocido. Y muchas gracias por el tiempo que me has dedicado en esta entrevista. No, de nada, Ana Cecilia. Espero que estés bien. Muchas gracias a vos. Ya estamos en contacto. Cuídate. Chao.